Hola, bienvenido al canal de la Tierra Dormida. Esta noche vamos a viajar. No a ningún lugar que puedas encontrar en un mapa, sino hacia abajo, hacia adentro, hacia el lugar donde el tiempo se mide en millones de años y donde el silencio pesa tanto como una montaña. Vamos a explorar la geología, la ciencia que lee la memoria del planeta escrita en piedra. Antes de que existieran los océanos con nombre, antes de que hubiera continentes reconocibles, antes incluso de que la vida aprendiera a respirar, la Tierra ya estaba trabajando, construyéndose y destruyéndose, fundiéndose y solidificándose, moviéndose en una danza tan lenta que ningún ser vivo ha podido percibirla jamás en una sola vida. Y sin embargo, esa danza lo explica todo. Explica por qué hay fósiles de criaturas marinas en la cima de los Andes, por qué África y América del Sur encajan como piezas de un rompecabezas, por qué algunos diamantes vienen del lugar más profundo y más caliente del planeta, por qué tiembla la tierra debajo de nuestros pies cuando menos lo esperamos. Cada montaña tiene una historia. Cada grano de arena viene de algún lugar. Cada roca que has sostenido en tu mano lleva adentro un pedazo de tiempo que tu mente apenas puede imaginar. Esta noche vamos a escuchar esas historias. Si estos viajes tranquilos te acompañan, te invito a suscribirte, a dar like o a dejar un comentario diciéndonos qué tema te gustaría explorar la próxima vez. Ayudas a que otros también encuentren este espacio. Por ahora, relájate. Afloja los hombros. Respira despacio. Deja que tus párpados se vuelvan pesados y deja que la Tierra antigua te cuente su historia. La estructura del planeta. La piel del mundo. Si pudieras encoger la Tierra hasta el tamaño de una naranja y la pusieras sobre la palma de tu mano, la corteza terrestre, todo el suelo firme que habitamos, sería más delgada que la cáscara de esa fruta. Eso es lo que pisamos, una película finísima de roca sólida flotando sobre un mar de piedra incandescente en movimiento lento. Bajo los continentes, esa corteza tiene unos 30 kilómetros de espesor en promedio. Bajo los océanos, apenas 10. Y debajo de ella el manto terrestre se extiende por casi 3.000 kilómetros de roca que, bajo presiones y temperaturas extremas, fluye como un líquido espesísimo, tan despacio que sus movimientos solo se notan en escalas de millones de años. Y sobre ese flujo invisible, los continentes van navegando. No lo sientes, no lo ves. Pero en este momento, mientras descansas, el suelo bajo tus pies se está moviendo, unos pocos centímetros por año, que a lo largo de 100 millones de años se convierten en miles de kilómetros recorridos. Todo lo que conocemos, cada ciudad, cada bosque, cada cordillera, existe encima de algo que nunca ha dejado de moverse desde el primer día. El núcleo. El corazón de fuego. Para entender la geología hay que empezar desde el centro. A más de 6.000 kilómetros de profundidad, en el corazón exacto de la Tierra, existe una esfera de hierro sólido del tamaño aproximado de la Luna. Y rodeándola, una capa de hierro y níquel en estado líquido que gira y fluye en corrientes gigantescas. Ahí adentro hace más calor que en la superficie del Sol. Más de 5.000 grados centígrados. Un calor que viene de dos fuentes. El calor residual de cuando la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Y el calor que producen constantemente los elementos radiactivos que se desintegran en las profundidades del planeta. Ese núcleo girando dentro del hierro líquido genera algo que no puedes ver, pero sin lo cual no existirías: el campo magnético de la Tierra. Una burbuja invisible que se extiende miles de kilómetros hacia el espacio y que desvía el viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que viene del Sol.
Sin ese escudo magnético, esas partículas habrían erosionado nuestra atmósfera hace miles de millones de años, dejando la Tierra árida y muerta como Marte. Cada vez que usas una brújula y la aguja señala el norte, lo que estás sintiendo es el campo generado por ese hierro líquido girando en el centro del mundo, a una distancia que tu mente apenas puede imaginar. El manto, el motor invisible. Entre el núcleo y la corteza está el manto, y el manto lo cambia todo. Aunque es roca sólida, bajo las presiones y temperaturas del interior de la Tierra se comporta de manera diferente a lo que esperaríamos. Con el tiempo suficiente, fluye. Muy despacio, pero fluye. Imagina la miel más espesa que hayas visto. Ahora imagina que esa miel se mueve tan lentamente que 1 centímetro de movimiento puede tardar años en completarse. Así fluye el manto. Y ese flujo, esas corrientes de convección que suben el material caliente y bajan el material frío, es el motor que mueve las placas tectónicas. El motor que abre océanos y cierra otros. El motor que levanta montañas y hunde continentes enteros bajo el mar. Cada terremoto que sacude una ciudad, cada volcán que despierta, cada tsunami que cruza el océano tiene su origen en esas corrientes lentas e invisibles que fluyen en el manto. El planeta no es una roca muerta, es un sistema vivo, complejo, en constante transformación. Y el manto es su corazón en movimiento. Las rocas y su memoria. El granito y el fuego congelado. Piensa en una roca de granito. Esas superficies moteadas con puntos blancos, grises, rosados y negros. Dura, pesada. Parece la cosa más permanente del mundo. Esa roca fue fuego. Hace millones de años, el material que hoy forma el granito era magma, roca fundida acumulada en cámaras enormes bajo la superficie terrestre. No corría como lava, sino que permanecía atrapado debajo, bajo una presión increíble, a temperaturas que habrían vaporizado el acero. Y lentamente, a lo largo de millones de años, ese magma fue enfriándose. Y mientras se enfriaba, los minerales fueron cristalizando uno a uno. El cuarzo, el feldespato, la mica. Cada uno formándose en condiciones ligeramente distintas, dando origen a esa textura moteada característica. Cuando pasas los dedos sobre una superficie de granito, estás tocando el resultado de un proceso que tardó más tiempo en completarse que lo que lleva la vida en la Tierra desde los primeros dinosaurios. Las montañas de granito que vemos hoy, desde los picos de la Patagonia hasta las sierras de México o los Andes colombianos, fueron formadas por ese proceso. Magma que subió, se quedó atrapado bajo la corteza, cristalizó lentamente y luego fue expuesto millones de años después cuando la erosión quitó todo lo que había encima. Lo que parece sólido y eterno fue, en otro tiempo, un río de fuego moviéndose en la oscuridad total del interior de la Tierra. Diamantes, el viaje más largo. Para hablar de los diamantes hay que hablar primero del carbono. El carbono es uno de los elementos más comunes del universo. El grafito de un lápiz es carbono. El hollín de una vela es carbono.
El carbono está en cada célula de tu cuerpo. Pero cuando ese mismo carbono es sometido a presiones y temperaturas extremas, a más de 150 kilómetros de profundidad, donde la presión es 50.000 veces mayor que en la superficie y la temperatura supera los 1200 grados, los átomos de carbono se reorganizan en una estructura perfectamente ordenada que se vuelve el mineral más duro que existe: un diamante. La mayoría de los diamantes que se conocen tardaron entre 1.000 millones y 3.000 millones de años en formarse. Otros, bajo condiciones extraordinariamente específicas, pueden formarse en tiempos geológicamente cortos. Pero todos comparten el mismo origen, las profundidades más extremas del manto terrestre. Y luego llega el viaje. Erupciones volcánicas antiguas y violentísimas, mucho más explosivas que cualquier volcán moderno, crearon canales estrechos en la corteza llamados kimberlitas. Por esos canales, el material del manto fue empujado hacia arriba a velocidades enormes, trayendo consigo los diamantes formados en las profundidades. Ese viaje desde 150 kilómetros de profundidad hasta la superficie es uno de los recorridos más extraordinarios que existe en geología. Cada diamante que existe en el mundo hizo ese viaje. Desde la oscuridad absoluta y el calor más feroz que puedas imaginar, hasta llegar eventualmente a la superficie y siglos o milenios después a las manos de un ser humano. Son la prueba de que bajo la presión suficiente, hasta lo más ordinario puede volverse extraordinario. Obsidiana, fuego detenido a mitad del camino. Hay una roca que es diferente a todas las demás. No tiene cristales, no tiene granos. Es perfectamente lisa, brillante, casi transparente en los bordes. La obsidiana es vidrio volcánico. Se forma cuando la lava entra en contacto con agua fría o con aire frío muy rápidamente. Tan rápido que los minerales no tienen tiempo de cristalizarse. El material se solidifica instantáneamente, en un estado de desorden atómico que en realidad es idéntico al del vidrio que usamos en las ventanas. El resultado es una roca que tiene bordes tan afilados que durante miles de años las culturas prehispánicas de México y Centroamérica la usaron para fabricar cuchillos, puntas de flecha y herramientas quirúrgicas. En Mesoamérica, el comercio de obsidiana conectaba culturas separadas por cientos de kilómetros, y los arqueólogos pueden rastrear el origen de cada pieza hasta el volcán específico donde fue extraída. Cuando se rompe, la obsidiana no se quiebra en ángulos rectos como otras rocas. Se fractura en curvas suaves y concoidales, como si recordara que alguna vez fluyó. Es fuego detenido a mitad del movimiento. Calor transformado en fragilidad. Una pieza de violencia volcánica que hoy parece serena y casi hermosa. Madera petrificada, cuando la piedra reemplaza a la vida. En el norte de Argentina, en el sur de Chile, en el desierto de Arizona, existen troncos de árboles que cayeron hace 150 o 200 millones de años. Y todavía están ahí, pero ya no son madera. Cuando un árbol cae y es rápidamente cubierto por ceniza volcánica o sedimento, el agua subterránea cargada de minerales empieza a filtrarse a través de sus células. Y muy lentamente, durante miles y miles de años, va reemplazando cada molécula de madera por cuarzo u otros minerales. El proceso es tan gradual, tan átomo por átomo, que conserva cada detalle. Los anillos de crecimiento del árbol, los nudos, la textura de la corteza.
incluso las marcas donde algún insecto taladró la madera hace 200 millones de años. Lo que queda no es un fósil en el sentido habitual. Es el árbol mismo, transformado de carbono orgánico en silicio mineral, convertido de materia viva en piedra permanente. Y a veces, los elementos traza que se incorporaron durante el proceso tiñen la roca de colores increíbles: rojos por el hierro, amarillos por el manganeso, azules y verdes por el cobre. Sostener un trozo de madera petrificada es sostener un árbol que respiró bajo un sol diferente, en un mundo que no reconocerías. Hace tanto tiempo que los dinosaurios todavía no existían. Carbón y petróleo, energía del pasado distante. Hace 300 millones de años, mucho antes de los dinosaurios, la Tierra estaba cubierta de bosques tropicales enormes, árboles de formas extrañas que hoy no existen, helechos gigantes, pantanos densos y húmedos que cubrían lo que hoy son Europa, Norteamérica y Asia. Cuando esos árboles morían, caían en pantanos donde el oxígeno escaseaba, la descomposición normal se detenía, y las capas de materia vegetal se iban acumulando, aplastándose con su propio peso, año tras año, siglo tras siglo. Con el tiempo, esas capas quedaron enterradas bajo sedimentos. El calor y la presión aumentaron, y esa materia vegetal comprimida empezó a transformarse en carbón. En esencia, carbono concentrado que guarda adentro la energía solar que esos árboles capturaron hace 300 millones de años. Cuando quemas carbón, estás liberando la luz del sol de un mundo que ya no existe. El petróleo tiene una historia similar, pero aún más antigua. Los océanos primigenios estaban llenos de plancton y microorganismos diminutos. Cuando morían, se acumulaban en el fondo marino. Bajo el peso del océano, bajo millones de años de presión y calor, esa materia orgánica se transformó en hidrocarburos líquidos. Cada gota de petróleo que mueve el mundo moderno fue alguna vez un organismo microscópico que flotó en un océano prehistórico, capturando la energía del sol. La energía que usamos hoy es, literalmente, la energía del pasado, guardada durante eones en las capas profundas de la Tierra, esperando el momento en que la sacáramos. Las fuerzas que dan forma al mundo tectónica de placas, el gran motor. La idea de que los continentes se mueven tardó décadas en ser aceptada por la ciencia. A principios del siglo XX, cuando un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso que África y América del Sur habían estado unidas, sus colegas se rieron de él. Era una idea absurda. ¿Los continentes moviéndose? Una masa de tierra cruzando el océano, pero las evidencias eran imposibles de ignorar. Las costas encajaban como piezas de un rompecabezas. Los mismos fósiles aparecían en continentes separados por miles de kilómetros de océano. Las mismas formaciones geológicas que comenzaban en África continuaban exactamente en el mismo tipo de roca al otro lado del Atlántico. Décadas después de la muerte de Wegener, cuando los científicos empezaron a explorar el fondo del océano, encontraron la prueba definitiva. En el centro del Atlántico existe una cordillera submarina, la dorsal mesoatlántica, donde nueva corteza oceánica se forma continuamente.
El fondo del mar se está separando. Los continentes son arrastrados hacia los lados como pasajeros sobre una cinta transportadora de roca. La Tierra está dividida en unas 12 placas tectónicas principales que se mueven unas respecto a otras permanentemente. Donde dos placas se separan, el magma del manto sube y forma nueva corteza. Donde dos placas chocan, una puede hundirse debajo de la otra, volviendo al manto de donde vino, o pueden levantarse montañas inmensas en el punto de colisión. El Himalaya existe porque hace 50 millones de años la placa que lleva el subcontinente indio chocó contra la placa euroasiática, y ese choque arrugó la corteza como cuando empujas una alfombra contra una pared, y ese choque todavía continúa. El Himalaya todavía crece, unos milímetros por año. Los Andes existen por el mismo principio, la placa de Nazca hundiéndose bajo la placa sudamericana, generando terremotos, volcanes y el levantamiento de la cordillera más larga del mundo. Nada de lo que ves en un mapa es permanente, es solo una fotografía de este instante en una historia que lleva miles de millones de años y que continuará mucho después de que nosotros no estemos. Los volcanes, ventanas al interior. Un volcán no es solo una montaña que explota. Es una ventana hacia el interior del planeta, hacia el manto caliente, hacia las condiciones que existían cuando la Tierra era joven. Cada volcán activo tiene debajo una cámara magmática, una cavidad en la corteza donde el magma se acumula bajo presión antes de encontrar salida. Esas cámaras pueden ser pequeñas o inmensos depósitos que se extienden por decenas de kilómetros. Dentro de ellas, los cristales se forman y se disuelven, los gases se acumulan, la presión crece muy lentamente hasta que algo cede. Cuando cede, puede pasar de muchas maneras. Algunas erupciones son relativamente tranquilas. La lava fluye como un río espeso, avanzando metro a metro, destruyendo todo a su paso pero sin explosiones violentas. Es el tipo de erupción que construyó y sigue construyendo las islas de Hawái, donde puedes ver lava entrando al océano y creando tierra nueva en tiempo real. Otras erupciones son explosivas. El magma viscoso y cargado de gas explota como una botella de refresco agitada, lanzando columnas de ceniza que pueden alcanzar 20 o 30 kilómetros de altura y extenderse por medio mundo. Y luego están los supervolcanes. Bajo el Parque Yellowstone en Estados Unidos existe una de las cámaras magmáticas más grandes conocidas. Sus erupciones pasadas, la última hace 640.000 años, fueron tan masivas que cubrieron de ceniza la mayor parte de América del Norte. Enfriaron el planeta, cambiaron los ecosistemas del mundo entero. Hoy, Yellowstone respira a través de sus géiseres y fuentes termales, liberando presión en forma de espectáculos de agua hirviente que parecen inofensivos, pero son la exhalación de un sistema volcánico que duerme inquieto. La lava bajo el agua. La mayor parte de la actividad volcánica del planeta no ocurre en tierra, ocurre en el fondo del océano. A lo largo de las dorsales oceánicas, las cordilleras submarinas donde las placas se separan, el magma surge continuamente, se enfría en contacto con el agua helada del fondo marino y forma nueva corteza. Y cuando la lava entra en contacto con el agua fría del océano, hace algo extraño y hermoso. La capa exterior se solidifica casi instantáneamente mientras el interior todavía es líquido. Eso crea formas redondeadas, como cojines o burbujas apiladas unas sobre otras, que los geólogos llaman lavas almohadilladas. Cada una es como una fotografía congelada del momento exacto en que el fuego tocó el agua. Cuando los geólogos encuentran estas formaciones en tierra firme, saben inmediatamente que esa zona estuvo alguna vez bajo el océano. Es una de las maneras en que podemos leer el pasado del paisaje.
Islandia, donde puedes ver la tectónica con tus propios ojos. Hay un lugar en el mundo donde puedes pararte literalmente entre dos placas tectónicas y poner una mano en cada una. Islandia. La isla existe porque se asienta sobre la dorsal mesoatlántica, la grieta en el fondo del océano donde la placa norteamericana y la placa euroasiática se separan. Normalmente, esa grieta está a miles de metros de profundidad en el océano. Pero en Islandia, además de estar sobre la dorsal, la isla está sobre un punto caliente del manto, una columna de magma especialmente activa que ha ido acumulando suficiente material volcánico como para levantar la isla por encima del nivel del mar. El resultado es uno de los lugares geológicamente más activos de la Tierra. Volcanes que irrumpen bajo glaciares, creando explosiones de vapor que lanzan ceniza y hielo al mismo tiempo. Géiseres, fuentes termales, lava que fluye hasta el océano y crea tierra nueva. Y en el sur de la isla, en el Parque Nacional de Thingvellir, puedes caminar por un valle que literalmente es la grieta entre las dos placas. Las paredes de roca a los lados del valle son las placas mismas, y se están separando unos 2 centímetros por año. Islandia es el único lugar del mundo donde puedes ver la tectónica de placas ocurriendo ante tus ojos, a escala humana. Agua, hielo y tiempo, los glaciares, ríos de hielo que esculpen continentes. Un glaciar parece la negación del movimiento, hielo blanco e inmóvil sobre una montaña. Pero los glaciares fluyen. Cuando la nieve se acumula capa sobre capa durante décadas y siglos, las capas inferiores son aplastadas por el peso de lo que hay encima. Los cristales de hielo se deforman. El material empieza a comportarse no como un sólido rígido, sino como un fluido extremadamente espeso. Y toda esa masa empieza a deslizarse lentamente cuesta abajo, siguiendo el terreno. Un glaciar promedio avanza unos pocos centímetros o unos pocos metros por día. Pero algunos, cuando el agua de deshielo lubrica la base, pueden avanzar varios metros por día o incluso por hora, lo suficientemente rápido para que lo notes si lo observas con atención. Y mientras avanzan, trabajan. El hielo lleva incrustados fragmentos de roca que actúan como papel de lija de grano grueso. El glaciar pule el fondo de los valles, los ensancha, los profundiza. Arrastra bloques de roca del tamaño de casas y los deposita a kilómetros de distancia. Cuando un glaciar se retira, deja detrás un paisaje completamente diferente al que encontró. Los valles en U, tan característicos de los Andes, de los Alpes, de los fiordos noruegos, son el trabajo paciente de glaciares que estuvieron ahí durante miles o decenas de miles de años. Los valles del Cocora en Colombia, las quebradas patagónicas, los lagos andinos de agua turquesa, todo ese paisaje que parece natural y eterno fue esculpido por hielo en movimiento que ya no está. El planeta congelado. Hace 700 millones de años, antes de que existieran los animales, la Tierra experimentó algo que los científicos llaman la Tierra bola de nieve. El hielo se extendió desde los polos hasta el Ecuador. Los océanos se congelaron en su superficie. La Tierra quedó blanca, reflejando la luz solar de vuelta al espacio, lo que la enfriaba aún más en un ciclo que se retroalimentaba. Por millones de años, el planeta fue un mundo de silencio blanco. Los continentes cubiertos de hielo, los océanos sellados bajo kilómetros de capa helada. Pero debajo la vida resistía. En pequeñas zonas de agua líquida, cerca de fuentes termales volcánicas, los microorganismos más resistentes sobrevivieron, y los volcanes seguían su trabajo. Durante millones de años, las erupciones volcánicas liberaron dióxido de carbono a la atmósfera. Normalmente, los océanos absorben ese gas, pero con los océanos congelados, el CO2 se acumulaba, y acumulaba, y acumulaba, hasta que el efecto invernadero ganó la batalla. Las temperaturas empezaron a subir, el hielo empezó a retroceder. La roca oscura que quedó expuesta absorbió más calor solar.
el proceso se aceleró. Y en un tiempo geológicamente muy corto, el planeta pasó de estar completamente congelado a tener océanos cálidos. Ese deshielo violento pudo haber sido el detonante de la explosión de vida compleja que ocurrió poco después, cuando aparecieron los primeros animales con cuerpos complejos. La vida en la Tierra casi terminó en hielo, y se salvó gracias al fuego de sus volcanes. El oxígeno que respiras. El aire que llena tus pulmones en este momento no siempre estuvo ahí. Hace 3.000 millones de años, la atmósfera de la Tierra era completamente diferente. Estaba llena de metano, dióxido de carbono, nitrógeno, sin oxígeno libre, completamente inhóspita para cualquier forma de vida compleja. Y entonces aparecieron las cianobacterias. Organismos microscópicos, simples, que aprendieron a usar la luz del sol para dividir moléculas de agua y liberar oxígeno como producto de desecho. Fotosíntesis. Durante millones de años ese oxígeno no llegaba a la atmósfera. Reaccionaba con el hierro disuelto en los océanos, formando óxido de hierro que se hundía al fondo del mar en capas y capas de roca roja y gris que hoy llamamos formaciones de hierro bandeado. Las mismas que hoy minamos para fabricar el acero con el que construimos todo. Pero eventualmente el hierro oceánico se saturó y el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Para muchos organismos de entonces, ese oxígeno era veneno. Fue probablemente la primera extinción masiva de la historia de la vida. Pero para otros fue una oportunidad. Las células que aprendieron a usar el oxígeno para obtener energía, en lugar de evitarlo, ganaron una ventaja enorme. Esas células son las antepasadas de todas las plantas, todos los animales, todos los hongos. Son las antepasadas de ti. Cada respiración que das esta noche es el regalo de microorganismos que vivieron hace 3.000 millones de años y cambiaron el mundo sin saberlo. Las cuevas, catedrales del tiempo lento, bajo la superficie de la Tierra. En zonas donde la roca caliza domina el suelo, el agua hace algo extraordinario. La lluvia, cuando cae, absorbe pequeñas cantidades de dióxido de carbono del aire y del suelo, volviéndose ligeramente ácida. Y esa agua débilmente ácida puede disolver la piedra caliza, muy, muy lentamente. Un granito de azúcar por cada litro.
Pero a lo largo de miles y millones de años, esa disolución va creando túneles, galerías, cavernas, redes de pasajes que pueden extenderse por cientos de kilómetros bajo la Tierra. Y dentro de esas cavernas, el tiempo trabaja de otra manera. Cada gota de agua que gotea del techo lleva minerales disueltos. Cuando esa gota cuelga del techo por un instante antes de caer, deja atrás una fracción diminuta de mineral. Y con el tiempo, esas fracciones se acumulan, milímetro a milímetro, siglo a siglo. Un centímetro de estalagmita puede representar 100 años de crecimiento. Cuando ves una columna de calcita en una caverna que mide 1 metro de altura, estás viendo 10.000 años de trabajo paciente. Cuando ves una que mide 10 metros, estás mirando 100.000 años de gotas cayendo en la oscuridad, una tras otra, en silencio total. Las cavernas más grandes del mundo esconden paisajes completos bajo la tierra, ríos que fluyen sin haber visto luz en millones de años, lagos perfectamente quietos donde peces ciegos, pálidos y translúcidos evolucionaron en la oscuridad total durante tanto tiempo que ya no necesitan ojos. La cueva del Mamut en Kentucky, la más larga conocida, se extiende por más de 600 kilómetros de pasajes explorados, y los espeleólogos siguen descubriendo nuevas galerías. Tiempo profundo y memoria del planeta. Los fósiles y lo que guardan. Durante siglos, los fósiles fueron un misterio. Huesos de criaturas gigantes encontrados en la roca. Conchas marinas en la cima de las montañas. Huellas de animales desconocidos preservadas en piedra. Hoy sabemos que son el archivo más completo que tiene la Tierra de su propia historia biológica. Hay fósiles de huellas de lluvia que cayó hace 400 millones de años. Imagínalos, gotas de agua que tocaron barro blando en un mundo donde los peces recién estaban aprendiendo a caminar en tierra. Ese barro quedó enterrado rápidamente, se fue comprimiendo bajo capas de sedimento y se petrificó. Y hoy, cuando esa roca se parte, vemos exactamente dónde cayó esa lluvia hace 400 millones de años. Hay fósiles de dinosaurios que preservaron no solo los huesos, sino las plumas, los colores, la textura de la piel. En condiciones excepcionales, cuando el mineral reemplaza la materia orgánica antes de que la descomposición la destruya, se conservan detalles increíbles.
Los científicos han podido determinar el color de algunas especies de dinosaurios con plumas, gracias a estructuras microscópicas en los fósiles que son idénticas a las que dan color a las plumas de las aves actuales. Hay estromatolitos, estructuras formadas por colonias de bacterias que atrapaban sedimento y construían capas, capa sobre capa, que tienen 3.500 millones de años. Son el registro de vida más antiguo que existe. Y lo más extraordinario es que todavía los hay. En la bahía de Shark, en Australia Occidental, estromatolitos vivos siguen construyendo esas mismas estructuras hoy, exactamente de la misma manera que hace 3.500 millones de años. Mirar esos estromatolitos es mirar directamente hacia el amanecer de la vida, los circones, la memoria más antigua. Si quieres encontrar la roca más antigua de la Tierra, tienes que ir a Australia Occidental, a una región llamada Jack Hills. Ahí, en rocas sedimentarias que en sí mismas no son particularmente antiguas, se encuentran incrustados cristales microscópicos de un mineral llamado zircón. Son tan pequeños que caben en la punta de un alfiler y tienen 4.400 millones de años. Son más viejos que cualquier roca conocida en la Tierra. Se formaron apenas 100 millones de años después de que el planeta mismo se formara. Han sobrevivido a todo, a la formación y destrucción de continentes, a impactos de meteoritos, a 1.000 millones de ciclos de erosión y metamorfismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dentro de esos cristales hay átomos de uranio que han ido desintegrándose en plomo a una tasa perfectamente conocida durante todo ese tiempo. Es un reloj atómico natural. Contando los átomos de plomo, los científicos pueden calcular con precisión cuánto tiempo lleva ese cristal existiendo. Y lo que esos cristales revelan es extraordinario. Su composición química indica que cuando se formaron ya había agua líquida en la superficie de la Tierra. Océanos, aunque sea someros. La Tierra se enfrió mucho más rápido de lo que pensábamos. Y mucho antes de lo que pensábamos, ya había condiciones que podrían haber sustentado vida. Meteoritos, mensajes del origen. Ocasionalmente, la Tierra recibe visitas del pasado. Cada año, toneladas de material del espacio caen a la Tierra. La mayoría son partículas diminutas que se queman en la atmósfera. Pero algunos fragmentos más grandes llegan a la superficie. Son los meteoritos. Y los meteoritos son como cápsulas del tiempo enviadas desde los orígenes del sistema solar. La mayoría de los meteoritos que caen son condritas, un tipo de roca primitiva que se formó de los mismos materiales que formaron los planetas, hace 4.500 millones de años, pero que nunca llegaron a agregarse en un planeta. Quedaron dando vueltas en el cinturón de asteroides, prácticamente sin cambiar desde entonces. Cuando estudias una condrita, estás estudiando el material original del sistema solar. Antes de que hubiera planetas, antes de que hubiera océanos, antes de que hubiera vida. Algunos meteoritos son aún más extraordinarios. Dentro de ciertos tipos, los científicos han encontrado granos microscópicos que tienen una composición isotópica completamente diferente a todo lo que existe en la Tierra. Son granos de polvo estelar, formados en el interior de estrellas que murieron antes de que existiera el Sol. Granos de estrellas muertas, en una roca que cayó del cielo, que puedes sostener en tu mano. El universo lleva todo el tiempo enviándonos recuerdos de mundos que existieron antes del nuestro.
el campo magnético y sus inversiones. ¿Sabes que la brújula no siempre ha apuntado al norte? El campo magnético de la Tierra no es fijo. Se genera por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo, y esas corrientes cambian con el tiempo. El polo norte magnético se mueve varios kilómetros por año y en este momento se está desplazando desde el Ártico canadiense hacia Siberia a más de 30 kilómetros por año. Pero eso es lo de menos. A lo largo de la historia de la Tierra, el campo magnético se ha invertido completamente cientos de veces. El norte magnético se convirtió en sur. El sur se convirtió en norte. Y luego volvió. Y volvió a invertirse. Estos procesos de inversión toman miles de años en completarse. Durante ese tiempo, el campo magnético se debilita considerablemente y se fragmenta en múltiples polos antes de reorganizarse en la dirección opuesta. ¿Cómo lo sabemos? Porque los minerales de hierro en la lava, cuando se enfría, quedan magnetizados en la dirección del campo en ese momento. Son como pequeñas brújulas congeladas en la roca. Y en el fondo del océano, a lo largo de las dorsales oceánicas donde nueva corteza se forma continuamente, hay franjas paralelas de roca con magnetización alternada como un código de barras que registra cada inversión magnética de los últimos cientos de millones de años. Fue precisamente el estudio de esas franjas lo que finalmente convenció a los geólogos de que la tectónica de placas era real. El fondo del mar se estaba separando, dejando ese registro simétrico a ambos lados de la dorsal. La historia del campo magnético de la Tierra está escrita en el fondo del océano, esperando a ser leída. Parte 6. La Tierra que viene. El futuro de los continentes. Los geólogos no solo estudian el pasado, también pueden hacer predicciones sobre el futuro, porque las fuerzas que mueven los continentes no van a detenerse. En 100 millones de años, el océano Atlántico seguirá ensanchándose. El Mediterráneo habrá desaparecido, cerrado por la colisión entre África y Europa, levantando una cadena montañosa nueva en su lugar. Australia habrá colisionado con el sudeste asiático. En 200 o 300 millones de años es probable que los continentes vuelvan a reunirse en un supercontinente. Los geólogos lo llaman Amasia, o según otros modelos, Novopangea. Exactamente cómo quedará dispuesto es incierto, pero que sucederá parece inevitable. Este sería por lo menos el octavo supercontinente en la historia de la Tierra. Antes de Pangea, que existió hace 250 millones de años, hubo Rodinia. Antes de Rodinia, Columbia. Cada uno formado por la misma danza de placas tectónicas que sigue su ritmo lento y perfecto. Y mientras tanto, en el este de África, una grieta se ensancha muy lentamente. La placa somalí se está separando del resto del continente africano. Los lagos Tanganyika, Malawi, Turkana, todos esos lagos largos y profundos del este de África son las primeras inundaciones de un futuro océano. En decenas de millones de años, el Cuerno de África será una isla separada del continente. El Océano Índico tendrá un nuevo brazo. África habrá dado a luz a un nuevo continente. No habrá nadie que lo vea. Pero pasará lo que somos dentro de esta historia. Es fácil, al escuchar toda esta historia de millones y miles de millones de años, sentirse pequeño. Pero hay otra manera de verlo. Tú estás hecho de átomos. Esos átomos de carbono, nitrógeno, hierro, oxígeno, calcio en tus huesos, potasio en tus nervios, todos esos elementos no se fabricaron en la Tierra. El hidrógeno de tus células vino del Big Bang. El oxígeno, el carbono, el nitrógeno se formaron en el interior de estrellas que vivieron y murieron antes de que existiera el Sol. El hierro de tu sangre fue forjado en la explosión de una supernova hace más de 5.000 millones de años. Eres literalmente polvo de estrellas. Y estás parado sobre una roca que tardó 4.500 millones de años en llegar a ser lo que es.
que lleva miles de millones de años creando las condiciones exactas para que el oxígeno esté en el aire, para que el agua esté en los océanos, para que la temperatura permita la vida. No eres pequeño. Eres el resultado de 4.500 millones de años de trabajo cósmico y geológico. Eres la Tierra haciéndose consciente de sí misma. La Tierra no duerme, nunca ha dormido. Ahora mismo, mientras tus ojos se van cerrando, en algún lugar del mundo una placa tectónica empuja unos milímetros de montaña hacia el cielo. En el fondo del océano, magma nuevo surge de una grieta y se solidifica, añadiendo un poco más de corteza al planeta. En una cueva oscura, una gota de agua deja una fracción de calcita en el techo, sumando a una estalactita que ha estado creciendo desde antes de que existieran los seres humanos. En el centro del mundo, el hierro líquido gira y genera el campo que te protege del cosmos. Y en el cosmos, el polvo de estrellas sigue cayendo sobre la Tierra, 100 toneladas por día, continuando el proceso que empezó hace miles de millones de años. Todo lo que has escuchado esta noche es la historia de la roca bajo tus pies, del aire que respiras, del agua que corre por tu sangre. No estás separado de esa historia. Eres parte de ella. Un instante en una transformación que no tiene principio claro ni final visible. Un momento de conciencia en un planeta que lleva eones aprendiendo a conocerse a sí mismo. Deja que eso te calme. Piensa en el peso del planeta debajo de ti, paciente y antiguo, moviéndose en ritmos que ningún reloj puede medir. Deja que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda. El suelo te sostiene. El campo magnético te protege. El oxígeno que fabricaron bacterias hace 3.000 millones de años llena tus pulmones. Eres exactamente donde tienes que estar. Si este viaje te acompañó esta noche, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios qué tema quieres explorar la próxima vez. Cada semana, un nuevo viaje tranquilo hacia los misterios del mundo que habitamos. Respira. Cierra los ojos. La Tierra sigue su trabajo en silencio, y tú puedes descansar dentro de él. Buenas noches.